Juárez y su México, por Ralph Broder. 18. Segunda parte. La Guerra Civil. 2. A principios de mayo, cuando el gobierno llegó a Veracruz, la capacidad del Partido Liberal para sostener una lucha prolongada era muy problemática, y ya quedó claro que la contribución del gobierno civil era de vital importancia. El enemigo tenía dos ventajas iniciales, ambas decisivas en la balanza de fuerzas en 1858. La Constitución de 1857, que evocó los mejores talentos de los liberales en su formación, produjo también los talentos más relevantes de sus contrarios en la sublevación contra el Código. Esos talentos eran exclusivamente de orden militar. Políticamente los pronunciados estaban a la defensiva. Fuera de la abolición de la Constitución y del restablecimiento del régimen clérigo-militar, carecían de programa. En su primer proclama a la nación, Zuloaga manifestó francamente que el único derecho al poder de la reacción era el derecho sagrado de su propia conservación, y que no era suficiente, lo confesó también al pedir consejos sobre el próximo paso que dar para conservar el poder. Y sin esperar la respuesta, se lanzó a la guerra. Desde el momento en que los enconados principios quedaban reducidos al arbitrio de las armas, los conservadores tenían a su disposición la ventaja preponderante de un ejército profesional, abundantes municiones y pertrechos de guerra, tropas disciplinadas y una oficialidad de carrera que practicaba la ciencia militar con una proficiencia sin igual en las filas de sus adversarios. Y la superioridad fue suficiente para ganar el argumento en el campo de Salamanca. El vencedor de aquel día era Luis Osoyo, joven graduado de la Academia Militar, que determinó los rumbos de la historia patria con una sola batalla. Poco después falleció de una enfermedad, pero el seminario que lo creó tenía amplias reservas, y en su lugar vino a reemplazarlo un condiscípulo que vivió para reinar en los campos de batalla y grabar su nombre con el brillo en los anales de la historia mexicana. Miguel Miramón era un ejemplo más relevante aún de la vocación de las armas, y los liberales no tardaron en conocer su capacidad a costa de repetidos reveses. Hijo de una estirpe marcial, pero flaco y enfermizo en su infancia, se transformó en la escuela militar y dio prueba de su vocación en la edad temprana. Descollando primero como cadete durante la guerra con los Estados Unidos, enseguida como capitán de un batallón disciplinario y constantemente como un joven atrevido en varias aventuras de su adolescencia, vino a sobresalir con Osoyo en las dos azonadas clericales en 1856 y en el asalto al poder, bajo el mando de Zuloaga, en 1857. Y al sustituir a su camarada en 1858, a la edad de 22 años, era menos un joven prodigio que un maestro consumado en el oficio, lo que significaba mucho más. Si las ocasiones hacen a los hombres que requieren, Miramón, con el arrojo viril que puso al servicio de una causa decrépita, era, sin duda, el campeón providencial del Partido Conservador. Los liberales, por el contrario, adolecían del defecto congénito de su causa. Civiles y laicos por definición, el militarismo mismo era el enemigo, y no eran aptos para una profesión que les repugnaba. Pocos eran los profesionales que militaban en sus filas, y aquellos pocos, poco afortunados. Parodi era el tipo, y como eran soldados improvisados, tenían que aprender el oficio a costa de experimentos costosos y castigos repetidos y penosos. Degollado era el tipo. Al sustituir a Parodi, la causa dio con su campeón en un voluntario que era un soldado circunstancial y que no disimulaba sus deficiencias. Su primer manifiesto al ejército, en que apelaba a la lealtad y a la combatividad de la tropa a base de su falta de experiencia común, era un documento inconcebible en la Academia Militar, y que ninguno de sus graduados se hubiera atrevido a firmar. Degollado era la misma antíntesis de Miramón en todo, menos su constitución física, su valor y su confianza en su causa. Por su aspecto hubiera podido pasar por un letrado dedicado y enclaustrado, con su cráneo frágil, ceñido de gafas,
sus ojos miopes y visionarios, sus finas facciones y su cara pálida, ingrávida, imponderable, y en su caso las apariencias no eran de todo engañosas. Entre otras ocupaciones, había desempeñado el cargo de rector de la Universidad de Morelia y en tal capacidad había mantenido la disciplina académica con tanta severidad que en una ocasión Ocampo, a la sazón gobernador del estado, tuvo que intervenir e imponer su propia autoridad para conseguir la gracia de algunos estudiantes, en cuyo favor había intercedido en vano. Esta rigidez era característica, porque Degollado era el producto de la autodisciplina más implacable. Quién era o lo que era, nadie lo sabía a ciencia cierta. De origen oscuro, hijo o pupilo de un párroco, sus malquerientes clericales lo pintaron como un pródigo que empobreció a su guardián con sus deudas de juego, y un ingrato que dejó a la colecta pública la responsabilidad de enterrar a su bienhechor. De ser así, los datos merecían la conmemoración más piadosa, ya que nunca se verificó conversión más milagrosa en las actas sanctorum. Al hombre maduro se le conoció como santo laico. Luego se dio a conocer, sus correligionarios celebraron su carácter inmaculado, su abnegación ejemplar y su conciencia rigurosa, y fueron estos los motivos que incitaron al hombre a abrazar una carrera para la cual carecía de aptitud natural. Sus primeras armas las hizo colaborando con Comonfort en la Revolución de Ayutla. Caído Comonfort, fue uno de los primeros en salir en defensa de la Constitución, levantando armas en Morelia y organizando recursos para la Liga, con una energía que le designaba para el mando supremo, cuando el gobierno buscaba un sustituto para Parodi. La guerra buscaba un hombre, y Degollado se dedicó a borrar la derrota del militar profesional con el ardor del militante, que salvaba su falta de preparación técnica. Lo que le faltaba en ciencia lo compensaba en moral. Abrazando una profesión antipática con abnegación y fe, supo comunicar su inspiración a la tropa, compartiendo sus privaciones y penalidades y animándola con su indiferencia no sólo al sacrificio y al peligro, lo que era difícil, sino a la lenta agonía diaria del fracaso y de la fatiga, lo que resultó más difícil. Con los reclutas bisoños que integraban sus filas, no tardó en hacerse popular. Tenía todas las virtudes viriles que imponen respeto al soldado raso, y algo más, caudillo de una milicia popular. Entrañaba a los conscriptos con el manual de armas en la mano y el ideario de la causa en los labios, y preparaba a ciudadanos armados para el combate, enseñándoles por qué y para qué luchaban. Y gracias a este pequeño margen de plusvalía, el comandante civil pudo competir con el militar profesional. En Degollado, la ocasión reveló también al campeón providencial. Pero la moral de un ejército dependía de los recursos materiales que la sostenían, y la autoridad del comandante, de un éxito inicial, capaz de acreditarlo ante el país, de ganar la confianza del pueblo, de solidarizar la liga y de contrarrestar el contagio del derrotismo que era el desastre de la batalla de Salamanca. Nutrir la mecha que alimentaba la flama era la función del gobierno civil, y la primera y la más apremiante de las obligaciones que confrontaban al presidente al desembarcar en Veracruz. Al tomar el mando, Degollado tuvo que hacer frente a la carencia de armas, municiones y dinero, y a una situación agravada por la defección de Parodi. A la caída de Guadalajara siguió rápidamente la pérdida de 4 centros estratégicos más: Morelia, Orizaba, Tampico y San Luis Potosí. El cerco de estados destinados a sofocar la conflagración en marzo ya había sido perforado en 5 puntos en mayo. Por todos lados el enemigo se había apoderado de la iniciativa, y para apoyar sus avances contaba con una ventaja permanente de posición, operando a corta distancia de su base, en tanto que las fuerzas constitucionales, echadas a la defensiva, rehaciéndose con dificultad y luchando para recuperar el terreno perdido, se vieron empujadas siempre más lejos de la capital y de la sede de su propio gobierno en Veracruz. Y además de su superioridad militar, el enemigo tenía una ventaja política que neutralizaba en gran parte el valor de Veracruz, como un puerto en contacto con el exterior
y una posición capaz de aislar a la capital. Todo el cuerpo diplomático había otorgado inmediatamente el reconocimiento oficial al gobierno de Zuluaga. La posesión de la capital daba la ley y valía una batalla ganada en el frente político, así como en el militar, y era la sazón o el pretexto para el reconocimiento del gobierno de facto establecido allá por las potencias extranjeras. Esta circunstancia repercutía en el campo de batalla y en Veracruz, donde el gobierno se enfrentaba con la dificultad de conseguir armas y municiones y crédito político y financiero en el mercado más cercano y más accesible, los Estados Unidos. Según sus informes, no faltaba simpatía para su causa en el país vecino, pero no era negociable sin la sanción oficial. El primer paso dado por el gobierno para cumplir con sus obligaciones fue, pues, el acuerdo de mandar a un agente a Washington para solicitar el reconocimiento. El agente era José María Mata, novicio diplomático. Mata accedió a la llamada de sus compañeros de destierro para servirles una vez más de recadero y tuvo la suerte de llegar a Washington oportunamente. El ministro norteamericano en México estaba a punto de romper sus relaciones con el gobierno de Zuluaga con motivo de una cuestión que servía de llave a la Casa Blanca y de sésamo ábrete a la simpatía americana. Buchanan recibió a Mata y tomó en consideración su proposición. Después de apuntar el nombre de Juárez y de enterarse de su probable término de vida política, el mandatario pasó a un asunto que conocía mejor y que le interesaba más inmediatamente, indicando las bases de un arreglo posible. Estas principiaban con el tránsito por el istmo de Tehuantepec. El asunto tenía ya un largo historial: el derecho de establecer una comunicación interoceánica a través del istmo, concedido a un súbdito mexicano en 1842, había pasado por compraventa a una empresa norteamericana y se había convertido en un negocio semioficial del gobierno de Washington. Los empresarios de la compañía, Émile Leseur y Judah Benjamin, de Luisiana, eran amigos personales y políticos del presidente, y el negocio circulaba por los conductos oficiales porque el derecho original, disputado por reclamaciones embrolladas y cargado de litigación al pasar por varias manos, quedó sujeto a la protección del gobierno norteamericano y a la aprobación del gobierno mexicano. Los empresarios habían llegado a un arreglo con Comonfort, y el presidente norteamericano dio por supuesta la ratificación del contrato, tratando la cuestión como el prerequisito del reconocimiento del gobierno constitucional, como el comprobante, en suma, de su legitimidad, y propuso además una concesión para otro tránsito por ferrocarril a través del sector septentrional de México, entre la frontera de Texas y el Golfo de California. Dispuesto a acceder a ambas condiciones, Mata las recomendó a su gobierno con una sola reserva. Además de un empréstito garantizado por el gobierno norteamericano, aseguraban una conexión política capaz de poner fin, en su concepto, a la conmoción continua de su patria. Tal vez yo estoy equivocado, escribió a su gobierno, pero tengo la convicción de que México está forzosamente ligado con este país, y para conservar la independencia y la nacionalidad es necesario adoptar una marcha que esté basada en principios ampliamente liberales, que satisfagan el interés recíproco de los dos países, que permitan que los dos pueblos se pongan en contacto para que, conociéndose mejor, lleguen a apreciarse y a perder el espíritu de agresión el uno y el espíritu de desconfianza y de resistencia ridícula el otro. El único problema, pues, era el de determinar cuán amplios y cuán liberales deberían de ser dichos principios. Forsyth, el ministro norteamericano, era un cliente exigente y un contratista codicioso. Aquí hay el mayor deseo de adquirir, por medio de compra, una nueva parte de nuestro territorio, siguió informando Mata. Este fue el anzuelo con que atraparon a Forsyth para que reconociera a Zuluaga. En vista de esta tendencia que raya en manía, me ha parecido necesario en todas mis conferencias manifestar que si bien estamos dispuestos a hacer concesiones justas y convenientes al desarrollo y seguridad de los intereses norteamericanos, en ningún caso y por ningún motivo convendremos en enajenar un palmo de territorio.
pero aquí fincaba el punto y la reserva produjo un prolongado empate. Hasta aquí Mata había disfrutado de la suerte del principiante, mas ahora, echado el sedal, siguió una larga contienda de paciencia y prudencia y cálculo entre las dos partes. Establecido el contacto, Mata quedó colgado por varios meses. Buchanan echó en remojo el negocio y el gobierno mexicano tuvo tiempo de sobra para dar a las condiciones propuestas la consideración seria, muy seria, que merecían. Pero solo a un ovicio pudieran parecer separables el tránsito por Tehuantepec, el ferrocarril proyectado en el norte y la manía por adquirir más territorio mexicano. Cada punto formaba parte integral de un todo indivisible, y bastaban los antecedentes de la cuestión para apreciar los peligros de la negociación. La manía comenzó a manifestarse con la terminación de la guerra con los Estados Unidos. El Tratado de Paz celebró, juntamente con la cesión por la nación vencida de más de la mitad de su patrimonio original, el advenimiento de la política de expansión imperialista, llamada por el vencedor el destino manifiesto. A partir de esa fecha, cada ministro norteamericano en México había abordado la cuestión de otra cesión territorial y había salido desairado. Pero la manía se conoce por ser tiesa, y manía era, sin disputa, la palabra justa para calificar una obsesión que no reconocía absoluto alguno a su satisfacción y que cobraba fuerza con la represión. Mata era un novicio, pero en 1854 había firmado la protesta levantada por los desterrados en Nueva Orleans contra el Tratado de Gadsden, y aquel convenio tenía compendiado el problema que le tocó tratar en Washington en 1858. Conforme a dicho pacto, Santana cedió un jirón del territorio nacional corriendo a lo largo de la frontera septentrional, la Mesilla, solicitado por una empresa norteamericana para la construcción de un ferrocarril a la costa del Pacífico, y la venta de la Mesilla representaba el término mínimo, el máximo era la manía. El general Gadsden vino a México trayendo instrucciones para la compraventa de los estados fronterizos y se valió del acostumbrado argumento norteamericano: no hay poder que pueda evitar que, con el tiempo, todo el valle del Río Grande se encuentre bajo el mismo gobierno, avisó a Santana. Todas las simpatías de los estados mexicanos al oeste de dicho río tendrían que ser y serán con el estado o los estados al este del mismo, y la parte occidental de Texas tendrá que reincorporarse al gobierno mexicano o a los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Se unirán por compraventa o por una serie de revoluciones con Texas. Solemnes verdades son estas, a las cuales nadie puede ser ciego, y mucho menos Santana. Gadsden ofreció la cantidad de $50 millones por la cesión de la mayor parte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y toda la extensión de la Baja California. Pero Santana no era lo bastante dictador para despreciar el sentimiento nacional, y Gadsden tuvo que contentarse con menos. A falta de la cesión territorial, llevaba instrucciones de conseguir una ruta para el ferrocarril al Pacífico, y sobre esta base se cerró el tratado. Pero hasta el término mínimo bastaba para sacudir a Santana y violentar su caída. Sin abandonar la proposición máxima, el gobierno americano la puso en reserva, pendiente de una oportunidad más favorable para renovar la oferta, y enfocó su atención enseguida en la cuestión de los tránsitos. Esta cuestión remontaba también a la guerra. La necesidad de fundir el territorio arrebatado a México en la Unión Norteamericana dio a la construcción del ferrocarril el carácter de una cuestión nacional y justificaba el apoyo prestado a la adquisición de la Mesilla. Nadie mejor que Buchanan apreciaba su importancia. El presidente recomendó el proyecto al Congreso, pero conforme a la tradición norteamericana, propuso que el apoyo del gobierno se limitara a facilitar la empresa libre del capital privado. Los beneficiarios eran Émile Lesur y Judah Benjamin. La cuestión nacional era asimismo una cuestión regional, ya que la ruta favorecida por la naturaleza corría a lo largo de la frontera meridional y servía los intereses de los estados del sur, y el capital invertido en la empresa eran de origen suriano. Debido a dificultades financieras,
el ferrocarril estaba sin realizarse en 1858. Pero entre tanto se había combinado el proyecto con otros planes y los empresarios habían entrevisto atajos y rodeos de mucha mayor extensión que el fin original de una línea transcontinental doméstica. 2 años antes de concluirse el Tratado Gadsden, uno de los socios, hablando ante una convención ferrocarrilera en Nueva Orleans, había anunciado el destino y la terminal del ferrocarril del Sudpacífico. Esta línea directa llegará a Nueva Orleans, pero no se terminará ahí la vía de comunicación, prometió el señor Benjamín. Esta ruta nos lleva directamente a través del Golfo de México hasta la estrecha lengua de tierra que separa al Atlántico del Pacífico. Y al cruzar este istmo de Tehuantepec, ¿qué es lo que tenemos delante? El mundo oriental. Su comercio ha provocado muchísimas contiendas sangrientas. El mundo oriental, su comercio ha provocado muchísimas contiendas sangrientas. Su comercio transforma a los países que lo reciben en imperios, y privados de aquel recurso se convierten en sacos rotos, sin provecho, sin valor. A Nueva Orleans pertenece ese comercio. El señor Benjamín se empeñaba en aquellos días en lanzar una compañía y una campaña para la construcción de un camino a través del Istmo, y en tanto que el ferrocarril al Pacífico languidecía, la empresa subsidiaria cobró fuerza. En 1857 Benjamín vino a México en representación de la Louisiana Tehuantepec Company, con la bendición de Buchanan, y cerró un contrato con Comonfort que lo autorizaba a levantar planos y a comenzar la construcción de la carretera transísmica. Desde la terminación de la guerra con los Estados Unidos, cuando el presidente Polk ofreció $15 millones por el privilegio, la misma indemnización pagada por el territorio conquistado, el istmo había figurado en los planes de Washington, pero la oposición en México siguió inquebrantada hasta que Benjamín obtuvo la autorización en 1857, de modo que la iniciativa privada prestó un servicio señalado al mandatario norteamericano. Con el transcurso del tiempo, el tronco se había convertido en filial del ramal y el ferrocarril del Sudpacífico, siempre por construir, tomó cuerpo y ramificó en la forma prolífica no sólo del tránsito de Tehuantepec, sino de otro ramal en proyecto, a través del territorio mexicano entre Texas y el Golfo de California, proyecto que interesaba también a Buchanan. A ambos el presidente prestó su apoyo oficial. Las ramificaciones valían más que la línea troncal, porque, además de asegurar la comunicación transcontinental, la extensión de una red de atajos y rodeos al territorio mexicano seguía la línea de la política norteamericana. Por esas líneas la imaginación viajaba rápidamente, y ni siquiera un novicio en diplomacia pudiera dudar de que, al patrocinar estas empresas privadas, un presidente de los Estados Unidos obedecía a un concepto más lato del interés nacional. El tránsito de Tehuantepec y el ferrocarril en el norte formaban dos caras de un cartabón topográfico cuyo alcance se leía a media vista en cualquier mapa. Y para que nadie lo perdiera de vista, un diputado estadounidense ya lo había señalado desde las alturas de la colina del Capitolio, cuando la misión de Gadsden en México. Me agrada estar en paz con aquella nación, declaró, con un ferrocarril en su frontera septentrional y otra atravesando su territorio meridional, activando su organización política y económica como corrientes magnéticas. La energía americana, la inteligencia americana, el sentimiento americano se pondrán en contacto con su carácter y su oposición a nosotros, calmada por el intercambio amistoso, irá relajándose paulatinamente. Ella recibirá en sus venas nuestra sangre sana, ella admitirá nuestros conceptos, se compenetrará con nuestro espíritu y se asimilará a nuestro carácter. Y entonces todo el problema de sus futuras relaciones con nuestra república se convertirá en cuestión amistosa entre nosotros. Y con esa actitud de cálculo amistoso se enfrentó Mata en Washington en 1858.
La sustitución de una política de penetración pacífica por la marcha de la absorción territorial representaba un progreso, sin duda, pero un progreso en el mismo sentido. Era un distingo, no una diferencia. Juntos con las negociaciones para los tránsitos iban los pedidos territoriales, las unas, las sombras de los otros. Forsyth vino a México con la misma misión de Gadsden, apenas modificada por la experiencia del general. Llevaba instrucciones de negociar dos tratados, uno para el tránsito en Tehuantepec, otro para la compra de la Baja California, con una porción de Chihuahua y la mayor parte de Sonora, pero no salió más airoso que su predecesor. Forsyth también era discípulo del Destino Manifiesto, aunque de un carácter menos agresivo que Gadsden, y tenía motivos poderosos para obrar con discreción, ya que se le había prometido en Washington que, de lograr la venta territorial, su nombre brillaría entre los más ilustres de la diplomacia norteamericana. Diplomático de carrera, le repugnaba principiar con una provocación, y sabedor de la importancia que tiene en la diplomacia el orden táctico en la presentación de las cuestiones espinosas, empezó difiriendo lo más difícil, y cuando, espoleado por el Departamento de Estado, la presentó a Comonfort, la reacción fue previsible. Comonfort contestó que se echaría por la ventana antes de tomar en consideración una cesión territorial. Forsyth se abstuvo de insistir, y resarciéndose con el mínimo fácil del otro tratado, descansó su reputación en la negociación del tránsito de Tehuantepec. El asunto marchaba bien cuando los empresarios de la Louisiana Tehuantepec Company llegaron a México, armados con la bendición de Buchanan, y sin tomar en cuenta al ministro, concertaron con Comonfort un contrato muy provechoso para sus propios intereses, pero poco para los del representante oficial de su gobierno. Ya había sondeado al gobierno sobre la cuestión del istmo, se quejó Forsyth en una comunicación airada a Washington, y me había asegurado que, por una consideración, hubiera podido lograr concesiones más amplias que las mismas previstas en mis instrucciones del mes de julio, concesiones que habrían proporcionado a los Estados Unidos un virtual protectorado y la ocupación del tránsito. Los triunfos más brillantes son siempre los que se pierden, y siendo los alcanzados por Benjamín un saco roto para el diplomático, Forsyth se extendió sobre lo mucho que la competición irresponsable, la iniciativa antipatriótica y la piratería semioficial del capital privado habría de costar a su gobierno. También hubiera yo podido conseguir la cesión del derecho de tránsito a través de la región septentrional de la República, casi con la misma línea indicada en mis instrucciones como delimitadora de la nueva frontera, con concesiones de leguas alternativas de terreno entre el Río Grande y la Alta California hasta Guaymas en el Golfo de Cortés. Tales no solo hubiesen contribuido a un rico fondo para la construcción de la vía, sino que hubiesen cercado y concentrado para el usufructo y con el tiempo para la posesión americana el territorio que mi gobierno quería comprar. Perdida la proposición menor, no le quedó otro remedio que recurrir a la mayor, y a fines de 1857 volvió a asomarse la oportunidad apetecida. Comonfort, en apuros políticos y pecuniarios, estaba al borde de la ventana y Forsyth solicitó del Departamento de Estado la autorización previa de hacer una oferta irresistible al llegar el momento crítico. Antes de recibir la respuesta, la ocasión se presentó y Forsyth tomó la iniciativa por su propia cuenta. Refiriendo el golpe de Estado de Comonfort y la suspensión de la Constitución, yo mantengo, informó a Washington, que dichos acontecimientos tienen poca importancia intrínseca para el país, que son simplemente uno de los pasos en la marcha inevitable del destino mexicano. El Estado se encuentra en una condición de rápida desintegración y descomposición, y está tambaleando y a punto de caer. Puedo añadir que si Comonfort logra mantenerse, tendrá el poder, si así lo quiere, de disponer del territorio público. La coincidencia del destino mexicano y del destino manifiesto estaba a la vista. Comonfort le pidió un empréstito de $600,000 para pagar la tropa, y Forsyth volvió a sacar la cesión territorial del cartapacio, pero ya era tarde.
recibió la proposición y la tomó en consideración por 2 días, abandonándola finalmente, porque el alivio llegaba tarde para sus fines. Creo poder asegurar con toda seguridad que de haber tenido yo la posibilidad de hacer un pago adelantado, inmediato y en efectivo, de $500,000 y de ofrecer una cantidad apetecible por los territorios señalados en mis instrucciones del mes de julio, me habría sido posible conseguir su firma en un tratado de cesión. Otra vez la ocasión pasó desaprovechada, pero no se desanimó, ya que lo que se verificó en este caso tiene todas las probabilidades de verificarse 50 veces más en las exigencias de los 12 meses por venir. El gobierno, sea quien sea el que lo encabeza, como consecuencia de la revolución imperante en esta capital, es seguro que será muy necesitado, y vigilado el momento oportuno, la mayor ventaja podrá sacarse de la situación con la oferta de dinero fresco para una negociación. Por consiguiente, apenas caído Comonfort, se puso a sondear a sus sucesores. En los cambios caleidoscópicos de la política mexicana, el único elemento constante, firme y estabilizador era la política norteamericana. El gobierno encabezado por Zuluaga era, como todas las administraciones conservadoras, acérrimamente antinorteamericano. Pero el flamante régimen recibió en herencia las dificultades pecuniarias que identificaban a todos los gobiernos mexicanos en el concepto del ministro de los Estados Unidos, y Zuluaga y 2 de sus colaboradores correspondieron a los tanteos lo suficiente para ganar, en pago adelantado, el reconocimiento de su gobierno. Forsyth contaba, sobre todo, con el clero, que tenía los motivos más poderosos, según el análisis de la situación que sometió al Departamento de Estado, para prestarle su ayuda y su influencia. El gobierno contaba con la Iglesia para sufragar los gastos corrientes, puesto que las costas y las aduanas se hallaban todas en manos de la coalición constitucionalista, y el clero había grabado su crédito por $1,5 millones de pesos mexicanos. Pero esta garantía era apenas negociable y se cotizaba en la bolsa de valores con un descuento de 50%, porque los capitalistas mexicanos tenían poca confianza en la estabilidad de su gobierno y anticipaban la confiscación de los bienes del clero en el evento de un triunfo liberal. Para la Iglesia, condenada a la ruina segura por ese mismo triunfo liberal, o a una sangría lenta por sus campeones, no había otro recurso, pues, que la bolsa del extranjero. He logrado que se sembrara esta idea en el ánimo de varios de los amigos y consejeros del clero, y el concepto ha germinado en una forma que corresponde perfectamente a mis esperanzas. Tanto el arzobispo de México, el hombre más puro del poderoso cuerpo que encabeza, como el obispo de Michoacán, encargado de sus finanzas, simpatizaban cordialmente con la solución, y en menos de 6 semanas, Zuluaga y el gabinete evolucionaron hasta el punto de reconocer la necesidad de una cesión territorial. Sin embargo, el ministro no se precipitó, porque, si bien el gobierno admite la necesidad de adoptar tales providencias, le falta el valor de dar el paso, y por su parte, poco le costaba un poco de paciencia. En eso se libró y se ganó la batalla de Salamanca. El efecto tonificante de la victoria se manifestó inmediatamente en el palacio. Forsyth fue convidado a someter sus proposiciones y no tardó en aprovechar la invitación. Pero tras un estudio detenido, la oferta fue rechazada, según su frase, en un paroxismo de pánico político. El gobierno liberal acababa de desembarcar en Veracruz. Sin embargo, los altibajos de la guerra dejaban intacta su confianza, fundada en las amplias perspectivas de la historia mexicana y el corto plazo de los gobiernos mexicanos. Las administraciones mexicanas tienen muy breve vida, y la actual exhibe ya los prodromos inconfundibles de decadencia, avisó a Washington. En efecto, me parece resuelto ya su destino con el rechazo del tratado. Yo veo los elementos visibles de un cambio próximo y de un cambio que tiene un carácter interesante para los Estados Unidos. Aún no es tiempo para una comunicación sobre este tema. Solo puedo decir que, si nada imprevisto ocurre para impedir esta nueva eventualidad, he tomado mis disposiciones para dominar la situación, y que el conjunto tendrá que hacer de nuestro país el árbitro indisputable de los destinos de México, y así
le convenga a nuestro gobierno. Las disposiciones aludidas no eran un secreto en México. Se trataba de una conjura liberal en la capital y uno de los dirigentes, Lerdo de Tejada, se hallaba en la legación de los Estados Unidos. Pero un mal signo siguió frustrando sus especulaciones. La conjura no materializó, ni el derrumbe del gobierno clerical tampoco, y para violentar el cambio, el ministro norteamericano recurrió a un atajo. Siempre quedaba un recurso para cortar las vacilaciones o la vida de un gobierno mexicano, y lo propuso al suyo. ¿Queréis Sonora? La sangre americana vertida cerca de sus límites os autorizaría a tomarla. ¿Queréis otro territorio? Mandadme la autorización para poner un ultimátum por los varios millones que México debe a nuestro pueblo por expoliaciones y agravios personales. ¿Queréis el tránsito de Tehuantepec? Decida México. La naturaleza ha puesto en vuestras manos la vía más corta entre los dos océanos, tan necesaria para el comercio mundial. ¿Os negáis a abrirla o a permitir que otros lo abran a las necesidades del género humano? No podréis seguir haciendo de perro del hortelano. Dadnos lo que pedimos, en cambio de los beneficios evidentes que nos proponemos conferiros, o lo tomaremos. Después de 2 años de labores que sólo sinsabores le habían devengado, Forsyth reincidió en su destino manifiesto y recayó en los argumentos que de nada sirvieron a Gadsden, pero no fue necesario recurrir a tales extremos. A fines de mayo, Zuluaga lo mandó llamar, se declaró insolvente y se comprometió a despedir al único miembro del gabinete que se oponía todavía a la cesión territorial. Al día siguiente, en espera de la notificación oficial del cambio, Forsyth se enteró de que Zuluaga, cambiando de parecer una vez más, había optado por defraudar a la fatalidad con otro préstamo forzoso, y cuando, para colmo, un ciudadano norteamericano fue expulsado del país por negarse a contribuir su cuota, el ministro estalló y mandó pedir sus pasaportes. En ese momento llegó Mata a Washington. La situación parecía favorable para trocar el reconocimiento de un gobierno mexicano por otro, pero Forsyth no se resignaba aún a consumar la ruptura, ni a despedirse de la escena de un fracaso del cual se obstinaba en dudar, y por lo tanto no tenía prisa en aprobar una nueva alianza, sin previas garantías antimexicanas. Mi experiencia me ha convencido, dijo, cuando se sopesaban las alternativas en Washington, que tanto se parecen todos los partidos y los varios gobiernos en México, que no creo que la política mexicana que nuestro gobierno estima conveniente adoptar, cualquiera que sea, debe variar esencialmente, sea que los liberales, sea que los conservadores se establezcan en el poder. La única diferencia debe ser en la forma de insistir en nuestra política. Si el gobierno actual resiste, solo la fuerza alcanzaría el fin. Si los liberales llegan al poder, puede ser que la persuasión sea suficiente. En ambos casos, la determinación es indispensable. Los consejos de Forsyth enfriaron naturalmente toda tendencia a acordar el reconocimiento al gobierno liberal precipitadamente, y después de su recepción inicial en la Casa Blanca, Mata pasó 6 meses en la inactividad, una forma de persuasión sumamente eficaz. Entretanto, se convenció de que la cuestión de los tránsitos, explorada en sus conferencias preliminares con Buchanan, no era más que al cabo superficial. La saliente parcial de la manía territorial subyacente y básica de la política norteamericana, y que la línea imaginaria entre la una y la otra era la ilusión de un novicio. Sin embargo, se sentía dispuesto a correr los riesgos de la negociación. Joven, intrépido y patriota, Mata se había distinguido durante la guerra con los Estados Unidos, pasando armas y fondos de contrabando a través del bloqueo de Veracruz, y creyó posible repetir la proeza en 1858. Durante 6 meses, el gobierno de Veracruz dedicó a la cuestión de los tránsitos la muy grave consideración que merecía un problema cuya resolución había de determinar el triunfo o el fracaso de la causa constitucional. La relación de ambas cuestiones, una rayaba en manía y la otra en México, colocó al gobierno en una posición difícil, cogido en un empate de reclamaciones contrarias. La demora indefinida del reconocimiento norteamericano
imposibilitaba el aprovisionamiento del ejército. Las rentas aduanales, afectas al pago de la deuda exterior y sujetas a la parcialidad de las potencias acreedoras al gobierno reconocido en la capital, apenas dejaban una filtración de fondos disponibles, y las fuerzas del interior tuvieron que improvisar sus propios recursos. Afortunadamente, el saldo de la guerra dejó un balance favorable en el verano de 1858. En junio, Degollado sitió a Guadalajara, pero ante el empuje de Miramón tuvo que retirarse avanzando a marchas forzadas y atacando sus fuerzas mientras atravesaban una quebrada inmensa. El combate se prolongó por 8 horas y terminó con la retirada de ambos contendientes. A la batalla indecisa de la barranca de Atenquique siguió, sin embargo, una serie de triunfos liberales. El mismo mes de junio, San Luis Potosí fue arrebatado al enemigo. En julio, Durango fue ocupado. En agosto, Tampico fue reconquistado. En septiembre, Santiago Vidaurri, con un ejército de fronterizos aguerridos, fue derrotado por Miramón, pero el efecto del fracaso fue borrado por Degollado, que regresó al sitio de Guadalajara en los primeros días de octubre, y al tomar la plaza por asalto se anotó su primer sonado triunfo. El borrador de la campaña dejó un margen de ganancias militares, pero también un déficit político. Las victorias fueron logradas sin la ayuda del gobierno, por los combatientes, que operaban independientemente, viviendo al ras de la tierra, improvisando y extorsionando sus recursos con los medios a su alcance, y que culminaron con el saqueo de Guadalajara, fruto de la miseria armada. Para salvar la disciplina de la tropa y la autoridad del gobierno civil, se hacía siempre más urgente alguna contribución material a la causa para que el gobierno conservara su crédito y evitara que fuese relegado a la sombra y al rango de los civiles no combatientes. A falta del reconocimiento norteamericano, quedaba una alternativa que Prieto propuso a sus colegas. En la frescura de una aldea donde vivía retirado de la insalubridad de Veracruz, se dedicó al problema financiero y esbozó un plan para violentar el desenlace de la guerra. El plan, basado en la nacionalización de los bienes del clero, era una providencia capaz de levantar el crédito político y financiero del gobierno y de desbaratar los recursos del enemigo con un solo golpe, de suministrar el material bélico, de amortizar la deuda exterior y de asegurar algo que a Prieto le importaba más que los recursos materiales: la fama de los que iniciasen tal reforma. En su concepto, la medida no era un simple expediente militar. Pensaba en el porvenir y en el lugar que ocuparían sus autores en la historia mexicana, y lo que más le interesaba era el coronamiento de la reforma iniciada, y mal iniciada, por Lerdo de Tejada en 1856. El eminente doctor Mora, Espinosa de los Monteros, Quintana, etc., en fin, la pléyade de sabios que ilumina lo futuro de la democracia en nuestro suelo desde la gloriosa administración de 33, concibió la ley de desamortización sobre las siguientes bases: 1. Dejar como propietarios a los inquilinos, arrendatarios y tenedores de capital del clero, sin más restricción que no poder enajenar las fincas, y que, de no pagar el crédito del 5%, perder la propiedad. 2. Dotar el culto y el clero. 3. La renta de esos capitales, recogerla en un banco de depósito y cambio, que tendría los siguientes objetos: pago y amortización de la deuda interior y exterior, pago del culto y clero, administración de los bienes nacionales. Toda esta reforma, inmensa en sus consecuencias, parte del principio de que los bienes son nacionales, de la subordinación del clero al gobierno, de la dispersión de las cuotas en distintas manos y de la abolición de la clientela clerical que le da el prestigio del poder público. Lerdo falsificó esos principios, truncó el pensamiento en plagiador, hizo estribar la ley en una mentira, puso por la duda frente a frente dos propietarios con derechos indefinidos. Por la mezquina percepción de la alcabala, expuso cuantiosos caudales al despilfarro, dejó al clero en poder y la clientela, y de tantos absurdos solo le queda la gloria, envidiable por cierto, de ser el primero que en el país quiso
y puso la mano en la gran obra de la reivindicación del poder civil. Creo que nuestra conducta hoy debe ceñirse a restituir a la ley la ingenua expresión de la administración de Farías. Parcial a sus propios héroes, y Lerdo no era de ellos, Prieto vigilaba celosamente su fama ante la posteridad. Es cierto que no habrá el mérito de la originalidad, añadió, pero nosotros no debemos aspirar a patentes de invención, sino al título de buenos gobernantes. Busca las obras de Mora, lee, discute con nuestro don Benito esta materia. Denme sus apuntaciones, porque será para nosotros honroso haber pensado en esto aún en medio de nuestras cuitas y dolores. Celebrando su culto a los héroes en bien de la patria, Prieto cumplió su función en el movimiento acertadamente. No era nueva la idea, pero era aún anónima y merecía una frente bastante amplia para llevar en sus sienes los laureles de Mora, y el poeta los brindaba a los santos de su devoción. Ocampo estaba de acuerdo. El concepto formaba parte de un programa de reformas que tenía preparado para el fin de la guerra. Pero, ¿cuándo terminaría la guerra? ¿Y cómo? ¿No era visionaria tanta prudencia en aquel momento? Surgieron estas dudas cuando Prieto se enteró de que antes de ser despedido, su dardo estaba en peligro de caer embotado en manos del enemigo. Un grupo de agiotistas en la capital, reunidos en consistorio secreto, acababan de ofrecer a Zuluaga 3 millones de pesos, tomando como garantía los bienes del clero. ¿De dónde les vino, después de tanta timidez, tanto valor? Prieto tenía la respuesta. El padre Miranda, alma hoy de los negocios, concurrió a esta junta, dando a entender que todo su anhelo era llegar a diciembre, que es cuando se reúnen las cámaras de los Estados Unidos, y que de ahí sacarían dinero, bien por las ventas de California o Sonora, bien por las de Tehuantepec. Dijo que Mata anda debajo de la corriente, es decir, que no sabía sus manejos del padre y que los yanquis solo buscaban el mejor mercado. Ya verás que los padres nacionalizan los bienes. La fecha era el 9 de octubre y el calendario rezaba mal tiempo. El peligro era apremiante, el plazo perentorio. Sea que el clero cediera a los agiotistas los bienes sagrados o el territorio nacional a los Estados Unidos. Urgía dar un paso hacia adelante para parar el golpe. Pero el aviso pasó inadvertido, porque, además de Ocampo, había que convencer a don Benito, y a don Benito nadie lo violentaba en sus determinaciones. Las ventajas de la expropiación de los bienes del clero eran evidentes, pero también los peligros. El arrastre pudiera perder el juego. Había que tomar en cuenta el riesgo de que una gran medida tan extensiva, promulgada prematuramente por un gobierno incapaz de imponerla, estallará en las manos de sus mismos autores. El enemigo apelaría a todos los medios a su alcance, y entre esos medios había uno, al cual el gobierno de Veracruz era sumamente vulnerable en octubre de 1858. El reconocimiento unánime del gobierno clerical por el cuerpo diplomático era un elemento que cargaba pesadamente en las deliberaciones de la familia oficial, porque la opinión extranjera estaba oficialmente registrada en favor de la reacción, y en cualquier momento las potencias acreedoras pudieran favorecer al enemigo valiéndose del cobro del servicio de la deuda exterior en Veracruz. Como sede de un gobierno sin reconocimiento, Veracruz era una posición expuesta a todas las sorpresas de la guerra, y una fuerte sugestión en ese sentido le había dado al gobierno la visita de una escuadra británica, precisamente con aquel motivo, ese mismo verano. Prieto adivinó, desde luego, el peligro. El negocio de los buques ingleses lo veo gravísimo, y ningún sacrificio me parecería costoso para alejar ese peligro, escribió Ocampo. Yo no sé por qué, en ese paso veo una maquinación de capitalistas mexicanos que son tenedores de bonos y que tienen sus vidas y fortunas comprometidas en la presente lucha en favor del clero. Yo creo percibir tras esa escuadra a Barrón, Iturbide, Hecker, Mier y Terán, y otros que aprovecharán la mano inglesa para que nos distraigan mientras nos hieren por la espalda. El ministro británico era partidario declarado del gobierno clerical. La deuda británica
era el crédito preponderante en la aduana, y el hecho de que los bonos los manejaban manos mexicanas obligaban al gobierno a contar con la bandera británica como aliado de la bandera negra de la reacción. Y además del británico, había que vigilar al ministro francés, cuya parcialidad era notoria y agresiva. M. de Gabriac era el mentor reconocido de su colega británico y el consejero y asesor de Zuluaga, y merecía la atención más aliñosa, porque la nacionalización de los bienes del clero era una cuestión candente en aquel momento en Francia, donde Napoleón acababa de anunciar un decreto expropiatorio que agitaba a la opinión pública en París. La prensa republicana, imperialista y orleanista, así como los campesinos, apoyaban la medida ardientemente, pero ante las protestas de la prensa clerical y legitimista, el emperador vacilaba y el decreto quedó en suspenso, aunque se vaticinaba que el emperador, cuya popularidad estaba en mengua, acabaría por promulgarlo para conservar la confianza de sus partidarios. Ahora bien, si un político tan avisado como Luis Napoleón repensara el paso en Francia, no era censurable la actitud de Juárez al contemporizar en Veracruz, hasta observar el curso del globo de prueba en París. Cada paso dado o proyectado tenía que calcularse computando la posición de las potencias extranjeras, y antes que un gobierno débil y sin defensas, con la espalda al mar, diera un tranco tan arriesgado, la prudencia aconsejaba que se comprobara hasta qué punto los ministros de Francia y de la Gran Bretaña representaban, bien o mal, la actitud de sus respectivos gobiernos. El valor del golpe dependían de su oportunidad y la intuición del momento justo, con cuya virtud Juárez había demostrado tan memorablemente con su ley pionera en 1855. No le faltaba en 1858. La capa de mora quedó, pues, a trasmano, vestidura apolillada que Prieto sacó del armario y, viéndola desmedida para su talla y para los hombros de su compañero, la repuso con pena en el arsenal del tiempo. Pero, poco a poco, el dilema siguió agravándose. En diciembre, Lerdo de Tejada se evadió de la capital y caminó a Veracruz, conferenció con Degollado, proponiendo, para hacerse de recursos, que se quitara al clero lo equivalente de los empréstitos hechos a Zuluaga, solución que entusiasmó a los combatientes. El apoyo de la opinión pública se formaba donde más importaba, en los mismos campos de batalla, comprobando así la confianza de Prieto en el instinto popular. El instinto popular demostraba la legitimidad de la medida y la legalidad la daba la ley de la guerra. Pero Juárez siguió desoyendo a los impacientes. Romper el cerco diplomático era la condición previa para acometer la empresa. La actitud de Buchanan quedaba siempre reservada, y hasta que se resolviera, lo mejor de los dados era no jugarlos. Por 6 meses el presidente hizo porra. La contemporización también era peligrosa para un gobierno beligerante que no había hecho ninguna contribución positiva a la prosecución de la guerra. Aunque los problemas, las alternativas, los dilemas que confrontaba el gobierno imponían la máxima circunspección, el presidente y la familia oficial sorteaban las dificultades de la situación con una prudencia indistinguible de la inactividad. Por 6 meses no cometieron otro error. Por 6 meses conservaron las palmas de la impecabilidad, pero a fines del año, cuando nuevos reveses se amontonaban en el teatro de la guerra, la necesidad de batir en brecha el bloqueo diplomático se volvió indeclinable, y lentamente, insensiblemente, toda otra consideración cedía al imperativo de conseguir el reconocimiento norteamericano. En diciembre, Buchanan dio un paso para resolver la situación. En su mensaje anual al Congreso, el presidente llamó la atención del país hacia las condiciones imperantes en México. Abundantes motivos, dijo, había para recurrir a hostilidades contra el gobierno en posesión de la capital con motivo de los atropellos padecidos por ciudadanos estadounidenses en el curso de la guerra civil, y toda esperanza de un arreglo pacífico se desvanecería si dicho gobierno venciera a sus contrarios. En cambio, si estos triunfasen,
había motivos para creer que les animaría un espíritu menos hostil, y de no haber tenido tal esperanza, ya hubiera recomendado al Congreso que se le autorizara a ocupar una porción del territorio remoto y despoblado de México y de retenerlo en garantía de la satisfacción de los referidos agravios. La recomendación reproducía textualmente la receta de Forsyth. Con el gobierno conservador, la única razón eficaz era la fuerza. Con el liberal, la persuasión pudiera surtir efecto. Y el objeto de combinar una amenaza al uno con una oferta condicional al otro, evidentemente, era de preparar a la opinión pública en los Estados Unidos para la aplicación de presión contra ambos. A los 2 días del informe presidencial, Forsyth ofreció sus buenos oficios a Mata con el objeto de facilitar un empréstito y de favorecer el reconocimiento del gabinete. Después de pasar 6 meses en Washington sin otro objeto, al parecer, que el de apurar su paciencia, Mata recibió la oferta con cierta reserva, pero, recobrando ánimo, se fue a la Casa Blanca, confiado en que el reconocimiento era ya cosa resuelta. Empero, los buenos oficios de Forsyth alfombraron solo la entrada, y en el interior el asunto quedaba en tablas. Buchanan no se dejaba violentar en sus determinaciones. Había que ir despacio, decía, porque se le había asegurado que Robles estaría aquí dentro de pocos días con proposiciones muy favorables a este país, la venta de los estados de Chihuahua y Sonora, y que era conveniente esperar y ver qué ventajas se podían sacar de la situación indefinida en que nuestro país se halla. Este simple rasgo, confesó Ocampo, bastará para calificar al hombre con quien tenemos que tratar y también para comprender mi posición. Después de andar debajo de la corriente por 6 meses, Mata salió sofocado por la presión encontrada al último momento. Estaba cansado, desconcertado, fastidiado, burlado por Buchanan. No sabía decir si las supuestas proposiciones del enemigo eran auténticas o eran fintas. Bien pudiera resultar un infundio colado por el cuerpo diplomático, que había hecho todo lo posible en Washington, así como en México, para entorpecer el reconocimiento. Estaba en Washington, estaba en las tinieblas, estaba en la duda, y sólo sabía comunicar a su gobierno los datos en lo que valían, junto con el abatimiento que coloreaba sus informes, y que valía mucho en aquel momento. Si Buchanan no había tomado una resolución definitiva, había dado, por lo menos, un gran paso para despejar el camino, y 2 días después de la entrevista, un agente confidencial del Departamento de Estado salió para Veracruz con la misión de sondear el terreno. El momento psicológico estaba bien calculado. La toma de Guadalajara en octubre fue un triunfo transitorio. Degollado carecía de fuerzas para conservar la plaza y tuvo que abandonarla. A principios de diciembre, ante la ofensiva combinada de Miramón, avanzando del sur, y de su mejor lugarteniente, Leonardo Márquez, bajando del norte. Degollado se batió en retirada, seguido por el enemigo a 2 días de marcha. Miramón ocupó Colima el día 24 y alcanzó a Degollado 3 días más tarde en el pueblo de San Joaquín, donde se libró una batalla que resultó otra derrota para la banda liberal comparable al desastre de Salamanca. El ejército constitucionalista se dio a la fuga, abandonando su parque y 300 prisioneros en manos del enemigo, y se refugió, quebrantado y desmoralizado, en Michoacán. Al mismo tiempo, las repercusiones políticas del golpe detuvieron los pródromos del derrotismo en las filas conservadoras. Ya se habían pronunciado contra Zuluaga en una sola semana 2 generales con motivo de su ineptitud y descrédito, ambos declarándose por alguna forma de constitución reformada y aspirando a la presidencia. Pero los 2 fueron apagados por Miramón, quien, con la autoridad del triunfo, impuso la disciplina a los descontentos e insistió en la prosecución de la guerra hasta alcanzar el triunfo, que ya no era ni distante ni dudoso. En una proclama expedida en Guadalajara para celebrar el Año Nuevo, Miramón pasó revista a los sucesos del año próximo pasado, y se apropió lo mejor del botín. La palabra que los liberales se alardeaban de blandir y que pertenecía de ahora en adelante a su propia bandera. El año que acababa de pasar a la historia, dijo,
había levantado en México la bandera del progreso. Esta palabra, que es ya tan gastada en el lenguaje revolucionario usado para engañar al pueblo, en el democrático tiene una significación tan lasa como nociva, porque con ella se expidieron las leyes de desafueros, la expoliatoria desamortización, la de ovenciones y el plagio ridículo de la del registro civil. Con ella se discutió la ley agraria, la de tolerancias, la de cultos y la que sancionaba la disolución del matrimonio. Y finalmente, con la propia palabra se ha vejado a todas las clases de la sociedad y saqueado impunemente a las poblaciones inermes. La discusión, pues, estaba fuera de combate. La historia la escriben los vencedores. ¿Y quién podía disputar sus progresos? Juárez. Pero, ¿quién era Juárez?